¿Qué pasó, girl? Oh. Jesús es nuestro sacerdote Ok, ok, en lugar real. ok. Hermano, en pocas palabras, el sacerdocio ya no está vigente, como dicen en inglés, Jesucristo tuvo. Ya, O sea, ya estamos en la ley de Jesucristo. right. Recuerden que, mire, voy a poner un diagrama. Aquí está, ese es el sacerdocio, el que se ve, ¿verdad? Y luego vinieron los levitas y luego viene Cristo. Ok. Y lo que Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante nos está enseñando, de que hubo un sacerdocio mucho más mayor que el sacerdocio de Leví. ¿Ok? Uno quiere estudiar sobre esto, va a Éxodo capítulo 28 y ahí va a estudiar de todo, ¿verdad? Pero miramos que esto empieza en Génesis capítulo 14, del 18 al 20. Y miramos nosotros que después viene Cristo. Y claro, ¿verdad? Cristo, en el Antiguo Testamento no se habla de la tribu de la cual vino Jesucristo, que es la tribu de ¿qué? De Judá. No se habla nada. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Que Cristo no viene a cumplir el orden del sacerdocio de ¿quién? De Leví. Sino que viene a cumplir el orden del sacerdocio de ¿quién? De Melquisedec. Y esto fue una promesa que se ve en Salmos capítulo 110 y versículo 4. ¿Recuerdan? ¿Alguien lea Salmos 110 y versículo 4? ¿Qué dice? Salmos 110 y versículo 4. Ok, ahí está el texto. Pregunta número 1. Recuerden, cuando estudiamos textos, tenemos que hacer preguntas. Hechos capítulo 17, versículo 11, nos da la autoridad para hacer esto. Pregunta número 1, ¿verdad? ¿Quién es el que está comunicando aquí? Es David. Segundo, ¿se está refiriendo David a sí mismo o a alguien más? Es alguien más. El alguien más lo viene a declarar Hechos capítulo 2 y versículo 27 en adelante. Recuerden, ya estudiamos el texto, ya lo estudiamos sobre el Hades, pero ahora me estoy refiriendo que ese texto, Lucas, el escritor de Hebreos, de Hechos, lo usa para probar de que David no está hablando de sí mismo. Good morning. Ya pasó el susto, brother. ¿Ya? Ya. No, de cambiar el sacerdocio, necesario es cambiar la ley. Estaba bien largo, pero ni modo. Entonces, el Salmo 110 y versículo 4, miramos nosotros, ¿verdad? Que David es el que está comunicando. Segundo, que está refiriendo a Jesucristo. Y esto lo podemos comprobar con Hechos capítulo 2, versículo 27 en adelante. Entonces, este versículo es una promesa de Dios a todo el mundo, ¿verdad? Una promesa que se dio antes de ¿qué? De todo esto. Porque miramos nosotros, ¿verdad? Que Melquisedec viene primero que esto. Entonces, si usa Jehová Dios este nombre, que habrá un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec en el futuro, no se está refiriendo al de Leví, porque nunca en la Biblia miramos nosotros que el sacerdocio de Leví, ¿verdad?, lo compara con el sacerdocio de Melquisedec, sino que es el de Jesucristo. Solo que entonces miramos nosotros que desde el principio Dios ya había establecido el sacerdocio de Cristo. Y la razón en por qué lo estableció es porque el de él, ¿verdad? Perdón, es porque el sacerdocio de Leví era un sacerdocio imperfecto. Y esto lo podemos ver
en Hebreos capítulo 7 que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. Miramos que nunca pudo perfeccionarse. Los sacerdotes no eran perfectos y nunca pudieron perfeccionar a aquellos a los cuales servían, que eran a la gente. Hebreos capítulo 10, versículo 1 lo da a entender. Solo que el propósito del autor de este libro de Hebreos, especialmente en el capítulo 7, está probando de que el sacerdocio de Cristo es superior. ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban tercos. Ellos enseñaban que el sacerdocio de Leví era el sacerdocio que Dios había establecido para todo el mundo y para siempre. Entonces el autor viene a decir que Jesucristo, su sacerdocio es superior al sacerdocio de Leví. ¿Pregunta o comentario? Los levitas eran una tribu que Dios había escogido también, ¿no? ¿Mande? Los levitas eran una tribu que Dios había escogido, Sí. que solo de ellos Sí. vendrían los sacerdotes. El hermano de Moisés, Aarón. Ok. Hermano, Melquisedec quiere decir rey de justicia, ¿no? ¿Mande? Rey de justicia. Sí, para allá vamos ahorita, ok. Entonces estamos estudiando Hebreos, capítulo 7, ok. El sacerdocio. También creo que en Amós, ¿no? Es donde Dios, Jehová Dios está nombrando que esos sacerdotes habían faltado, ¿verdad? En cosas que se les había pedido. ¿Verdad? Que Sí. están haciendo para ellos y no para Dios. Malaquías, capítulo 2. Capítulo 2. Es el último libro, ¿verdad? Pero ahí Dios les da a entender que ellos deberían de ser personas que deberían de tener el conocimiento de Dios para impartirle al pueblo, pero que ellos no lo hicieron. Malaquías capítulo 2, versículo 7 nos habla de eso. ¿Ok? ¿Alguien más? Nuevamente, los que están en casita mirándolos por medio de Facebook, bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Hebreos, capítulo 7, el sacerdocio de Cristo, que es superior al de Leví. Y primeramente, ¿verdad? Vamos a introducir a Melquisedec. ¿Ok? Y esto es capítulo 7, del 1 al 3. ¿Sabía usted que este nombre, Melquisedec, ya hemos visto varios, ¿verdad? En esto, se menciona solamente en 3 libros, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Se menciona en Génesis, capítulo 14, del 18 al 20, y se menciona en Salmos, capítulo 110 y versículo 4, y también se menciona en el libro de Hebreos, y aquí se menciona 9 veces. Hebreos capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, y luego 10, y luego Hebreos 6, 20, luego Hebreos 7, 1, 11, 15, 17 y 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta uno. Bueno, ahí lo conseguimos después. Pero se menciona en estos versículos, es el 10 y el 11, perdón. Ahí es donde me faltaba. El 10 y el 11. Y luego el 15, el 17 y el 21. Pero se menciona en estos versículos únicamente. Y en todos los versículos que se menciona, lo primero que se establece de que el orden de Melquisedec fue un misterio. El sacerdocio de Melquisedec fue un misterio. Y la razón por qué fue un misterio es porque cuando estudiamos de Melquisedec, no podemos encontrar su principio ni tampoco su fin. Puede ir a la enciclopedia y hacer un estudio intenso sobre este sacerdote y no va a encontrar el principio ni el fin de él. La historia no lo declara, la Biblia no lo declara. Y por eso miramos nosotros que el autor en el libro de los Hebreos lo usa, ¿verdad?, para describir la igualdad de Jesucristo.
Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8 en adelante, dice que Jesucristo no tuvo principio ni tendrá fin. Él es el alfa y el omega. Por lo tanto, miramos nosotros que es lo mismo a lo cual se atribuye a este Melquisedec. Segundo, miramos nosotros que cuando Melquisedec viene y confronta a Abraham después de la guerra que se tuvo, y que fue y peleó con varios reyes en aquel entonces, Génesis capítulo 14 lo declara esto, y la razón es porque se habían tomado, ¿verdad?, al hijo, bueno, a su, ¿qué es la palabra que ando buscando? Su sobrino, ¿verdad? Lot. Ok, entonces miramos nosotros, por causa de que se lo era un cautivo, entonces Abraham fue a liberarlo. Y miramos nosotros que cuando Melquisedec sale a encontrarse a Abraham, ¿qué es lo que lleva con él? Lleva pan y lleva vino. ¿Recuerdan? Y esto es lo que Jesucristo, ¿verdad?, también viene a establecer en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 26. Ahí viene a establecer que es la cena del Señor, en el cual se participa ¿de qué? Del pan y del vino. Y también miramos nosotros que también hubo los diezmos. ¿Quién fue el que diezmó? ¿Quién fue el que dio los diezmos a quién? A Abraham dio los diezmos a Melquisedec. ¿Recuerdan? Y entonces este argumento se usa para probar que los sacerdocios levíticos fueron inferior a este sacerdocio. Porque estando él aún todavía en los lomos de Abraham, ¿verdad? Miramos nosotros que el sacerdocio levítico ofrece los diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, es un sacerdocio inferior en los sacerdocios de Leví. Y miramos nosotros, ¿verdad? Esto lo podemos ver también, por ejemplo, los diezmos en Levíticos capítulo 18, concerniente a los levitas. Solo que miramos también que ocurre eso y una igualdad también a Jesucristo. A Jesucristo, nosotros que es Dios, ¿verdad? Necesitamos, dice la Biblia, que debemos de regresar los primeros frutos, ¿verdad? En nuestra ofrenda, ¿sí o no? Debemos de regresar. Él nos bendice y debemos regresar. Solo que todo esto es lo que está tratándose de establecer en Hebreos capítulo 7. Pero los versículos 1 al 3, introducción a este sacerdocio, que es el rey de ¿quién? De Sión, de Jerusalén. Que es el rey de ¿qué? De justicia. Y Jesucristo es rey de justicia, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 y versículo 1 en adelante nos habla de que Él es rey de justicia. Melquisedec también fue rey y sacerdote. ¿Recuerdan? Rey y sacerdote, lo describen como rey y sacerdote. En Zacarías capítulo 6 y versículo 13, miramos nosotros que Jesucristo es descrito, ¿verdad?, como rey y sacerdote también. Solo que todas estas descripciones, miramos nosotros que es una igualdad a Jesucristo. ¿Pregunta o comentario sobre esto? Yes, sir. Una pregunta media ¿Loca? no loca, centrada. ¿Por qué no tuvo principio, no tuvo? Me causa extrañeza. Pues no se sabe. Porque él era terrenal, ¿no? ¿No es terrenal? ¿Quién? El que mencionó usted. Bueno, no hay mucha información concerniente a este hombre. Porque dice usted que es parecido a la que no tuvo principio, no tuvo fin. Bueno, está usando algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no sabemos el principio de él, no sabemos el fin de Melquisedec. Entonces, de Jesucristo es lo mismo. Jesucristo no tuvo principio porque no fue creado. Jesucristo es Dios y Él es la fuente de toda creación. Yo tengo entendido que todo del mundo tenemos principio, tenemos fin. No. Él era del mundo, ¿no? ¿Quién? Sí, Melquisedec murió, sí, pero no se habla nada de él. No hay historia concerniente a él. La Biblia no viene, ¿verdad? No. Yo creo que vamos en dos caminos, brother. Yo voy acá y usted va acá.
Usted está hablando de la humanidad de este hombre y yo estoy de acuerdo con usted, fue un hombre humano, no fue Dios. Pero hay ciertas características de este Dios, de este hombre humano que le vienen a igualdar a Jesucristo, y Jesucristo sí es Dios. Jesucristo sí es Dios. ¿Me entiende? Ahora, seguramente que siendo humano tuvo que nacer de su madre. Seguramente siendo humano tuvo que morir, pero la historia no lo declara. Por eso digo, puede ir a la enciclopedia y leer, indagarse, ¿verdad?, más sobre Melquisedec y no va a encontrar nada. No hay nada en la historia, ni aún en la Biblia. Por eso mencioné que solamente en estos versículos, ¿verdad?, menciona a Melquisedec. Y en todos estos versículos nos da a entender que no tuvo principio ni tuvo fin. O sea que no sabemos, más bien. Quizás yo al usar esas palabras los confundí, ¿verdad? No sabemos su principio ni su fin. Cuando le preguntan a uno, ¿de dónde nació y cómo inició? Nomás Pues, para sacar- no sabemos. No sabemos. Sí. Quizás yo los confundí al decir, ¿verdad?, que no tuvo principio, no tuvo... Sí tuvo principio, sí tuvo fin, pero no se sabe nada de este principio, de este fin. ¿Ok? Hermano Alex. Sí, bueno, es un misterio que tenemos ahí, ¿verdad? Las cosas ocultas, dice la Biblia, pertenecen a Dios. Por más que indagamos, nunca vamos a sacar una explicación que Dios no quiso dar. Pero sí tenía que aparecer, hermano, porque era una sombra de Cristo. Sí. Entonces sí tenía que aparecer en cualquier momento Ya. de la historia. Y Dios determinó que en ese momento apareciera Él. Sí. Pero tenía un propósito. Sí. Y es lo que más nos interesa, ¿verdad? Que era la sombra de lo que habría de venir. Así es. de Cristo. Así es. Y miramos nosotros que la Biblia dice que fue aprobado por Dios. Es sacerdocio del Altísimo. Ahí la palabra hebrea es el Alión, que es el Dios del Altísimo. La palabra hebrea. ¿Arnoldo iba a decir algo? Ujú. Así. Así. Así es. ¿Alguien más? A los ojos de Dios esa persona fue especial. Sí. Así es. Sí, como decían comentaban los hermanos. O sea, Dios no quiso que nosotros supiéramos de quién nació ni de quién. Más lo que quería Dios es que sepamos que era una persona especial y fue semejante. Así es. Es lo mismo que dijo el hermano Alex, ¿verdad? Lo cual nos lleva a que Deuteronomios capítulo 29 y versículo 29. Hay algunos misterios que Dios sí nos ha dado a conocer, hay otros que todavía no nos da a conocer. Pero es lo que habla. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Mande? Oh. Versículos 1 al 3 nos habla de eso, ¿ya? Es una introducción a este hombre. ¿Ok? Y Jesucristo también fue rey y fue sacerdocio también de Jerusalén, ¿verdad? Solo que todo es, ya. Son cosas extrañas para uno, ¿verdad? También Enoch no vio muerte, ¿verdad? ¿En quién? Enoch. No. Hay cosas de la Biblia que están Ya. medios para explicarle a uno, pues, como que uno no entiende, porque el más bien entiende. Así es. Ok. Muy bien. Entonces ya del 4 al 10, miramos nosotros que habla sobre cosas que, bueno, habla la grandeza de Melquisedec. De los 7, del 4 al 10. Y ya hablamos un poco de algunas de ellas, ¿verdad? Que fue una persona al cual Abraham vino al encuentro de Abraham y
participaron del vino, del pan, y luego miramos nosotros, ¿verdad?, que Abraham da sus diezmos. Solo quiero poner aquí nomás vino, pan, y luego los diezmos de Abraham. Y miramos nosotros que él rey y sacerdocio. Y miramos que es de Sión, ¿verdad? De Jerusalén. Esta es la grandeza de este sacerdote de Melquisedec. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Todo esto está asociado con Cristo. Mateo, capítulo 26, versículo 26 en adelante, habla del vino y del pan. Y claro, ¿verdad?, que tenemos 1 Corintios, capítulo 11, en donde se viene a relacionar de esto, ¿verdad?, del diezmo. Miramos nosotros concerniente a esto, en 2 Corintios, capítulo 8 en adelante, que habla de ello. 1 Corintios, capítulo 16 y versículo 1, también que habla sobre, ahora la ofrenda, no los diezmos, ¿verdad?, la ofrenda. Y todo se da a ¿quién? A Jesucristo. Y de que es rey y sacerdocio, pues miramos Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 3, Zacarías, capítulo 6 y versículo 12 y 13. Y también podemos poner aquí Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, en donde todos estos versículos está hablando de que Jesucristo iba a ser el rey y el sacerdote. Y todos sabemos, ¿verdad?, que no solamente de Jerusalén, pero ya la iglesia. ¿Ok? Por lo que miramos la grandeza de Melquisedec en los versículos del 4 al 10 y miramos que es una igualdad a Jesucristo. Recuerden, el propósito del autor de Hebreos capítulo 7 es de demostrar la superioridad de Jesucristo sobre este hombre que en aquel tiempo se consideró como alguien grande ante Dios. Y en el proceso de hacer todo esto, ¿verdad?, está eliminando ¿a quién? Está eliminando al rey levítico. Y ahí es donde viene el texto de memoria. Hubo cambio de sacerdote, entonces tuvo que haber cambio de ley. Ya entonces los versículos del 11 al 28 de este mismo capítulo, miramos nosotros que empieza en el versículo 11, dice, si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, entonces ya comienza a hablar concerniente a cómo el sacerdocio de Cristo ya viene a perfeccionar a todo aquel que viene a estar bajo este sacerdocio. ¿Ok? Número 3. La perfección. Y en hablar de la perfección, habla de superioridad, ¿verdad? La perfección del sacerdocio de Jesucristo. Capítulo 7, del 11 en adelante. ¿Qué son versículos? Tiene 28. Al 28. Del 11 al 28 miramos nosotros que aquí se habla de la perfección de este sacerdocio. Número 1. Este sacerdote es perfecto. ¿Ok? Es perfecto. Fue escogido de entre los hombres porque así era el requisito, ¿verdad? Cada sacerdocio debería de ser escogido de entre los hombres. Y al nacer Jesucristo, Él nació como hombre. Vino a este mundo y miramos nosotros que Él tuvo su naturaleza humana. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 12, versículo 5 en adelante, que aun siendo Dios, Jesucristo, no se aferró en quedarse en esa postura, en esa igualdad como Dios, sino que vino a convertirse ¿a qué? A un siervo. A un siervo.
Es decir, se vino a convertir a un ser humano en el cual estuvo sujeto a todo tipo de tentación que nosotros los seres humanos pasamos. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos habla de eso, de que tenemos a un sumo sacerdote que fue tentado en todos puntos, es decir, como nosotros los seres humanos fue tentado, pero aún permaneció perfecto, sin pecado. Y hay varios versículos que nos habla de esto. Por ejemplo, cuando Jesucristo le está hablando a un grupo de judíos, en Juan capítulo 8, versículo 46, Él les hace una pregunta muy importante. ¿Acaso hay alguien que me puede acusar de pecado? Y Jesucristo sabía bien que no podían acusarle de pecado. Pablo lo vuelve a repetir en Corintios, capítulo 5, versículo 20 al 21. Dice que Jesucristo vivió una vida perfecta en este mundo. Solo que tenemos a un sumo sacerdote perfecto, sin pecado. ¿Okay? Y entonces, ¿recuerdan cuando Jesucristo anduvo caminando en la tierra? Juan el Bautista al mirarlo dijo, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Y miramos nosotros entonces que está hablando concerniente a la perfección, que no había pecado. Entonces, a consecuencia de que fue perfecto, ¿verdad? Entonces, su sangre, sus sacrificios o sacrificio perfecciona. ¿Ok? Ahora, muchos de nosotros los cristianos en ocasiones malinterpretamos este punto y algunos no queremos admitirlo. Pero cuando la persona es sumergida en las aguas del bautismo y viene a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús, esa persona llega a la perfección. Y cuando usamos la palabra perfección, muchos se escandalizan, oh, no. Porque la mentalidad de uno, concerniente a la palabra perfección o perfeccionar, quiere decir para él o para ella, de que ya no vamos a volver a pecar. Y no estamos diciendo eso. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mire que el que esté firme, ¿qué? Que no caiga. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12. Es decir, que tenemos o existe la posibilidad en nuestra vida que vengamos a pecar. Pero en este momento, cuando somos levantados de las aguas del bautismo, llegamos a una perfección. Y esto es gracias, ¿verdad?, a la perfección de Cristo Jesús. Esto es algo que el sacerdocio levítico no podía hacer. Y esto ya lo hemos comprobado en Hebreos capítulo 10 y versículo 1 al 4. La antigua ley no pudo perfeccionar a nadie, ni aún a los mismos sacerdotes. ¿Ok? Por lo que entonces miramos nosotros que llegamos a una perfección. Miren, esto es importante, hermanos. Jesucristo perfecto, cuando nosotros nos unimos a Él por medio del bautismo, entramos en Él, Gálatas 3, 26 y 27, somos perfectos. Llegamos a una perfección. Ahora, podemos pecar, y algunos pecan, pero también miramos nosotros que nos ha dado una, ¿qué? Una ley perfecta. Una ley perfecta. Jesucristo perfecto, somos perfectos en Él, por medio del bautismo, y una ley perfecta. La ley que los levitas administraban no era perfecta. ¿Correcto? Miren, en Santiago, capítulo 1 y versículo 22, ¿qué es lo que dice? Santiago 1, 22, ¿qué dice? Alguien lea ese versículo. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Ok. El versículo 25, ¿qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
El que mira en la ley, ¿qué? Perfecta. Y esta ley perfecta, la cual menciona Santiago, en capítulo 2 y versículo 12, considere pues lo que dice. Así habla y así haced. Estoy leyendo Santiago 2:12. Así habla y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley perfecta es la ley de la libertad. Y esta es la ley de Cristo. ¿Ok? Solo que no hay ninguna imperfección. Entonces, esto es lo que los versículos del 11 al 28 nos están dando a entender. De que el sacerdocio de Jesucristo es superior porque Cristo es perfecto. Cristo fue escogido entre los humanos, entre el ser humano. Pero Él permaneció perfecto, sin pecado. Nadie ha hecho esto. Segundo, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo, la sangre que Él derramó, fue una sangre. Ya hemos hablado un poco de eso. Que en el Antiguo Testamento se usaba la sangre de los animales porque el animal no tiene alma. Por lo tanto, el animal no puede pecar. Su sangre es sangre inocente y por eso se usaba la sangre de los animales porque representaba la inocencia y es la que Dios aceptaba por medio de los sacrificios. Pero aún así no era suficiente o perfecta para poder quitar el pecado o perfeccionar al hombre. Ya hemos visto Hebreos capítulo 10, versículo 4, que habla de eso. Pero la sangre de Jesucristo sí es perfecta. Hebreos capítulo 9 y versículo 14 dice que la sangre de Cristo es perfecta. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 21, que habla del bautismo, nos dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, pero nos da una conciencia limpia hacia Dios. Nos viene a liberar de las obras muertas de nuestra conciencia. ¿Y qué es lo que afecta a nuestra conciencia? Regresamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. La sangre de Cristo Jesús. Entonces, la sangre de Cristo Jesús nos hace perfectos. Nos levantamos a una persona nueva. ¿Ok? Y de ese momento ya el Espíritu Santo puede trabajar su obra santificadora con el cristiano para llegarlo, como dijo la hermana Alicia, a una perfección. Y el Espíritu Santo no usa la ley del Antiguo Testamento, sino que el Espíritu Santo usa la ley perfecta de Jesucristo. Efesios capítulo 6 y versículo 2 le nombra la ley de Cristo, la ley perfecta. Es la que se usa para poder continuar la obra santificadora, la obra hacia la perfección del ser humano. Y vuelvo a repetir, esto es lo que habla los versículos del 11 al 28. Pregunta o comentario. Y Cristo nos mira perfecto porque no nos mira a nosotros, sino nos mira la sangre de su Hijo que nos está cubriendo. Sí, Bien. así es. Y luego en la ley perfecta tenemos que perseverar en ella. La clave es que tenemos que perseverar en ella. Correcto. Estarla cumpliendo. Sí. ¿Alguien más? ¿Manu Epi? Hermano, esto me recuerda del amor de Dios que Él siempre ha tenido en la humanidad. Como vemos desde la antigüedad, Dios siempre proveyó, ¿verdad? Para que el hombre fuera reconciliado con Él. Y Él proveyó los animales. Él proveyó la sangre inocente para que el hombre, ¿verdad?, fuera reconciliado con Él. Así es. Claro, ahora, por medio de su Hijo Jesucristo, que es una sangre perfecta, pero vemos el amor de Dios, hermano, que no, realmente el hombre no tiene excusa. Dios siempre ha proveído, ¿verdad?, la sangre inocente para la reconciliación con Dios. Así es. Sí, siempre se ha preocupado desde antes de la creación del mundo. Y regreso al texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, en donde hay la conversación de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ya para ese entonces, recuerden que Dios es omnisciente, Él todo lo conoce, todo lo sabe. Y sabía bien, ¿verdad?, de que el hombre iba a caer. Y Él vino a procurar un plan, ¿verdad?, para que cuando el hombre cayera, tuviera la oportunidad de volver a restablecerse, reconciliarse con Dios nuevamente. Y así es donde empieza todo, del Antiguo Testamento. Uno tiene que retirarse, ¿verdad?,
No solamente entrar al bosque y mirar el árbol delante de usted, sino que tomar unos pasos hacia atrás y mirar la hermosura del bosque. Mirar todos los árboles, todo el bosque, para que vengamos a apreciar la hermosura de Dios, la creación de Dios. ¿Hermano Arnoldo? Hace tiempo estaba checando, ¿verdad?, que la sangre de Cristo es perfecta. Los científicos la han estudiado y se pierde, no pueden llegar. ¿Por qué? Porque viene de Dios, ¿verdad? Por lado la madre sí la pueden estudiar, pero el otro lado dice que están perdidos. Los científicos de Estados Unidos dicen que toparon ahí porque una sangre mía se puede estudiarla, pero han checado la sangre de Cristo, los mejores científicos. Okay. Okay. Bueno, por eso llegar a la perfección, llegar a la madurez. ¿Qué es lo que quiere decir madurez? No que va a ser perfecto. Sí. Es tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y como Sí. tú tienes conocimiento, viviendo la vida. Ahorita lo de la palabra, hermano Víctor. Mire, la palabra perfección, hermanos, tiene su punto de comienzo, pero también su fin. A todo este proceso se le llama perfección. Cuando uno empieza, ¿verdad? Perfección. ¿Y cuando empieza? Después de que uno es bautizado y entra a Cristo Jesús, es perfecto. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20 dice que por precio habéis sido comprado. Y claro, el precio fue la sangre. Pero todo esto es un proceso. Y este es el proceso de santificación. Aquí es donde está la obra del Espíritu Santo, que llega hasta el fin. Y llega a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 1 al 3. Dice el apóstol Juan, ahora no sabemos cómo somos y cómo seremos, pero llegará tiempo, ¿verdad?, que seremos semejantes a quién, a Él, a Jesucristo. Está hablando de una perfección. Pero claro, necesitamos constantemente estar perfeccionándonos. Víctor. Dice que Dios hizo al hombre para dar la perfección, pero el hombre no está buscando perfección. Pero Dios siempre hará tirado por fuego. Pero en Hebreos 12:1 dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres como los profetas, ahora nos está hablando por Cristo. Así es. Yo creo, Así es. como dice usted, ¿verdad?, en primera de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora Nos nos salva. salva, no quitando los sentidos de la carne, sino con una conciencia, tirando una conciencia a nuestra vida hacia Dios, a hacer las cosas que Dios quiere. Así es. Porque como humanos, de una manera u otra, caemos. Así es. Por eso, la primera Juan 2:1, ¿verdad? Hijo mío, de esas cosas antiguas, para que no pequéis, porque si alguno hubiera pecado, ¿verdad?, abogado tenemos para con Dios, pues sí. Pero, ¿verdad?, hay que vivir, ¿verdad?, para nuestra vida conforme a lo que nos da Dios. Muy bien, muy bien. Aurora. Es la meta de todo cristiano, esa debe ser nuestra meta, que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo, Así es. la perfección de Cristo en su madurez, Así es. es la meta de todos. Así es. Por último, hermano Alex, ya con eso terminamos. Es importante, hermano, que como iglesia estemos firmes en la libertad como Cristo nos hizo libres. Dice Pablo escribiendo a la carta a los Efesios, en Gálatas, capítulo 5, verso 1. Pero en el verso 4 dice, de Cristo desligasteis, los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Lamentablemente, hermano, muchos todavía quieren practicar lo de la ley de Moisés, meterlo a la iglesia, lo mismo que están haciendo ustedes antes. Dice que los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Así Es es. importante entender esto con claridad, hermano, que fueron cosas permitidas por Dios antes, pero que ahora, bajo la ley de Cristo, es muy diferente. No las practicamos, porque estamos bajo la ley de Cristo y debemos estar firmes en esta ley, pero no que no fueron válidas, fueron aceptadas por Dios, fueron ordenadas por Dios, diezmos y todo eso. Así Pero es. que ahora bajo la ley de Cristo es una ley muy diferente,
Así es. Y regresa a nuestro texto en memoria. Cambió el sacerdocio, fue necesario cambiar también la ley, que es la ley de Cristo. Muchas gracias por su atención. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Preparémonos para el día domingo. El versículo en memoria para la próxima semana será Hebreos capítulo 8, hermanos. Hebreos capítulo 8 y versículos 6 y 7. 6 y 7. Hermano Álvarez. ¿Cuál? Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tomar un pequeño receso.